Entonces, vamos a comenzar. Okay. Vamos a comenzar con el taller de afectividad y sexualidad para padres. Me presento, yo soy Daniela Quesada, soy psicóloga de profesión, coordinadora de formación y he implementado dentro de mi carrera laboral talleres, o sea, más que talleres, finalmente programas de afectividad y sexualidad para colegios en los distintos ámbitos, ¿ya? Les doy la bienvenida a todos los padres, a los profesores, al equipo de gestión del colegio, para que ya comencemos con nuestro taller de hoy, ¿ya? Les voy a pedir que las personas que vayan ingresando puedan silenciar sus micrófonos para poder no tener interferencia en la presentación y también el bloque de la ¿ya? Ya, perfecto. Super. Muy bien. ¿Ustedes ven mi pantalla en su pantalla? Sí se ve. Perfecto, súper. Sí se ve. Ya. Vamos a comenzar con dos actividades relacionadas a las conversaciones, ¿ya? Yo les voy a, les voy a leer una situación expuesta, ¿ya? Para que está acá. Y ustedes después se van a juntar en grupo, yo los voy a asignar a un grupo, y en no más de 10 minutos van a conversar sobre esta situación y cómo ustedes reaccionarían ante este caso, ¿ya? Entonces vamos a leer la situación, ¿ya? La situación es que existen dos hermanas dentro de una casa que están conversando, sus edades son 5 y 7 años, ¿ya? Pamela, de 5, le muestra a través de YouTube una canción a su hermana que le enseñó su profesor de música llamada Hay Secretos, ¿ya? Una canción argentina que se llama Hay Secretos. Cuando la terminan de escuchar, Josefina, de 7 años, le comenta a sus padres que ella tiene un secreto que le pidió guardar su vecino y que le produce mucha pena. ¿Ya? Ahora vamos a sección de grupos. Somos 36 personas, vamos a asignar a 5 secciones, ¿ya? Entonces los voy a asignar a los grupos, ustedes van a conversar acerca de este caso y van a llegar con una solución propuesta acerca de cómo ustedes reaccionarían ante este caso, ¿ya? Muy bien. Voy a admitir a las demás personas que están llegando. Perfecto. Y se van a sus grupos. Todos entendieron la historia, ¿cierto? Para las personas que vienen llegando la voy a leer nuevamente antes de entrar, ¿ya? Las instrucciones son las siguientes. Van a entrar a los grupos de trabajo y van a comentar cómo reaccionarían ante esta situación. En una casa hay dos hermanas conversando. Sus edades son de 5 y 7 años. Pamela, de 5, le muestra por YouTube una canción que se llama Hay Secretos, que le enseñó su profesor de música en el día de su escuela, ¿ya? Josefina, de 7 años, luego de escuchar la canción, se acerca a sus padres y les dice que tiene un secreto que le pesa mucho, que le produce mucha tristeza, que le pidió guardar un vecino.
¿cómo reaccionarían ustedes como padres ante esa situación? ¿Ya? Vamos a iniciar todos. Entren a sus sesiones. Hola. Ay, hola Lore. Enciende el micrófono. Ya, ahora sí, gente conocida. ¿Quién más Bueno, nos tocó? La la Milka. Pero Pero no sé si la Milka va a participar, capaz que no. ¿Cómo no está? creo. Sí, está trabajando ahí, así que. Oye, pero Comentémoslo entre estamos, nosotros, entonces, pues estamos mejor. las dos Hagámoslo estamos nosotros solitas. nomás. Oye, Ay, qué bueno. ahí apareció la Yo Milka. estaba ahí. Disculpen. Lo que pasa es que estoy tratando de organizar esta cuestión aquí, que esta niña Sí. tiene que dejar ella entrar a la gente. No sé por qué quedó ella como anfitriona. No sé usar el Zoom. Estoy media colapsada. Oye, Chuta. Lore, qué bueno que me tocó el caso contigo, porque justo tú tenés tanto niñito, chiquitito. ¿Cómo lo harías? ¿Cómo Sí, reaccionarías? yo creo que la pregunta es a uno como papá, ¿cierto? En la casa, siendo uno el Pero papá de tú esta como niñita. profesora también, desde tu visión, te cuenta a ti, Como adulto, claro. te Yo cuenta a lo ti la tomaría niñita. como algo súper natural, o sea, sin hacer ningún juicio antes de. Sí. Yo Tranquila. quizás, exactamente, le conversaría, quizás le preguntaría, pero tampoco puede ser directa, muy directa, sino que quizás gradualmente, o sea, o a lo mejor lo conversaría con el papá de ellas, si pasa esto, si la Y niña yo me creo que, cuenta a mí. ¿Qué? Di Sabina. no, que yo pensaba que como cuando uno trata de investigar con los niños, que les vaya haciendo como unas preguntas así medias directas e indirectas, como esas Mm, preguntas, pero él es tu vecino, y juegas con el vecino, ¿y a qué juegas con el vecino? Como que uno nunca toca el tema tan directo, sino que va más bien como tirando la lengua, como, claro, como que sí, uno les va tirando la lengua de a poquito y ellos solitos, cuando uno ya mm, como que entra en confianza, sí. van contando lo que les sucede. Y después, claro, lo mismo que dice la Lore, citar al apoderado. Mm. Están Cristina y Miriam acompañándonos. Y Mercedes. Hola. ¿Mm? ¿Se pueden Hola, ver, hola. chicas? Yo no veo a nadie más, están No. escondidas. Ahí arriba, Cristina, Mercedes y Miriam. ¿Podrían participar? ¿Será la Miriam de nosotras? La No Miriam de sé. nosotras, del colegio. Nuestra Miriam. Quizás se demora en cargar. Ella Hola, se fue. ¿ahí me Ahí. escuchan? Ahí sí. Sí, Hola, Quizás se Hola. demora. Hola. hola, Hola. hola. ¿Me Hola, escuchan? hola. Sí. Sí, te escucho. Ay, Sí. Hola, gracias. Cristina. ¿Cómo está? Bien, bien. hola. Qué bueno, me Están alegro. oscuras, no se ven. Eh, ¿Pueden sacar la pantalla para mirarlas? Están en pijama, las caché. ahí Ahí vemos está la la Miriam. nuestra Po. Miriam. Era nuestra Miriam. Miren que estaba escondida. Ya, y estamos con dos, con... No, pues era la mamá de Sebastián Cerda. Ya. Sí, Hola. la mamá del Sebastián y La María José. Cristina. Sí. Sí, Yo, sé, sí. yo me imagino, a lo menos que quizás hay algún apoderado que se llame. Déjame. Y Oye, estábamos Cristina, conversando la mamá. sobre la situación. Me gustaría saber la opinión de la apoderada. ¿Qué harían? Mm. ¿Y quién? ¿Me escuchan o no? Parece ¿Sí que se no. escucha? Yo por lo Mm. menos te escucho súper bien. Mamá Sebastián Cerda, ¿está por ahí? O Cristina. No tengo micrófono. ¿Sí? Pero les mando saludos a todos. Eso dice la mamá de Sebastián.
Ah, ya, ya. Entonces, Cristina Legoa está por ahí para Sí, que nos acá dé su estoy. opinión. Ah, qué bueno. ¿Cómo Ya, está? Hola, bien. Cristina. Oye, ¿qué opinión Hola. tienes respecto al caso que nos dieron? Es que no alcancé a leer bien, para decirle ya. la verdad. Era No una alcancé a leer situación bien. donde dos hermanitas, de 4 y 7 creo, y la de 7 le muestra, no, la de 4 le muestra un video a la de 7 de YouTube, en YouTube sobre una canción que se llama Los Secretos, y Sí. la chiquitita grande va donde los papás y le dice que les tiene que contar un Ella que secreto que el vecino tiene con el vecino, pero le da mucha pena, algo así. ¿Cómo reaccionarían frente a esa situación? Mm, yo creo que sería conversar, esa parte, o sea, qué página ver, cuál es el que lo mostró, ver si es malo o bueno, Mm. porque tengo que ver una página, qué página le mostró para ver qué tan grave es, o no sé, algo así. Sí. Como indagar un poquito, ¿no es cierto? Es lo que decía la Claro, Sabina en su momento. claro, Mm. Pero actuar con tranquilidad ante todo, que es lo que dijo la Lore, con calma, Sí. tranquila, claro, indagar, ver, saber bien primero a qué nos enfrentamos, a qué tipo de secretos se enfrentan, ¿no es cierto? claro. Miriam, ¿qué opinas tú? Exacto. Yo no sé si sería, a pesar de que soy profesora del colegio, estaba pensando, bueno, si es un niño del colegio, claro, nosotros tenemos como harto protocolo en ese sentido, pero si me pasara a mí con una hija, no sé si iría tan calmada. Bueno, yo creo que como adulto hay que ir como calmado, pero tendría como, me sentiría muy terrible así, no saber, incierta, no Angustiante. saber qué página le puedo haber mostrado, claro, y también me cuestionaría personalmente, pensando cómo mi hija, por qué tiene, digamos, como acceso a tener un momento solo con esa persona, Claro. donde pueda, no me explicaría el por qué puede hacer eso. Es Yo como creo que angustiante. habría que ir tranquila a conversar con él, pero de verdad no Mm. sé, me gustaría un poquito, ir muy tranquila. Sí, yo creo que uno se llena de angustia frente a una situación así, sobre todo cuando son chiquititos. Pero claro, uno tiene que conservar como la calma, es como esencial. Vanessa, hola, ¿estás ahí? Vane, Vanessa, Hola, la Vane. chiquillas. ¿Cómo están? Hola, estamos de nuevo. Hola, tía Vane. Tía hola, Yo Vane. Vanesita. ya vivo de forma virtual con la tía Lore. Sí. Siempre al ladito las dos. Mm. Oye, Vane, ¿alcanzaste a ver el caso, no? Sí, sí lo alcanza a leer. Ya, ¿qué pensáis? Yo creo que abordarlo de una forma que no sea invasiva para el niño Sí, y evitar las juntas con el vecino, ¿era, creo? claro. Vecino era, ¿cierto? Mm. Claro, y evitar, claro, el contacto con el vecino y tener como miles de ojos si están juntos. Mm. Sí, tenía, Como la verdad eso. que sí, yo creo que ante todo la reacción, yo sé que por dentro es súper angustiante, pero tiene que ser como de tranquilidad, porque yo pensaba igual como la Miriam, o sea, claro, en un colegio uno reacciona de una manera porque ya más o menos sabe y todo, pero cuando es un hijo de uno, yo creo que Mm. no sé si uno actúa de la misma manera, entonces uno como que la angustia no, o sea, imagínate calmarse nomás, pues, pero yo creo que también haría lo mismo de indagar, pero de indagar no así como con preguntas, y no, sino que más bien que la persona me vaya contando, que el niño me vaya o la niña me vaya contando. Más que así como que sea como son sacarle la
las preguntas. Creo que eso no es muy positivo. Al contrario, hace más daño finalmente. Hay que tener cuidado con las preguntas que uno hace, porque también uno puede inducir la respuesta. ¿Cachai? Justo. Uno de alguna manera puede inducir de que el niño te diga una cosa que no es así, sino que hay que hable, que fluya nomás. Y que quiera contar lo que quiere contar, porque uno no puede tampoco sacarle la fuerza. Ahí hay que tener como harto ojo, creo yo. La Cristina, no se ve la Cristina. ¿Cuántas vemos en el grupo? 1, 2, 3, 4, 5. Ya nos vamos a tener que ir, chiquilla. ¿Por qué? Porque ahí nos estamos viendo 4 segundos, 3 segundos. Nos vemos allá. Chao. En la sala. Perfecto. Estamos todos aquí de vuelta. Muchas gracias por la conversación que pueden haber tenido. ¿Ya? Me gustaría que alguno pudiera comentar finalmente cuál fue la conversación y cómo reaccionarían. 2 personas máximo. Ojalá apoderado del colegio. ¿Yo? ¿Sí, Maricel? Sí, no puedo activar mi cámara, no es que no quiera, por si acaso, no sé qué pasa con el Zoom. ¿Puedes volver a las preguntas anteriores? ¿Que había unas preguntas en el cuadrito? No, mira, las preguntas del cuadrito son más bien indicaciones, pero la pregunta central es una sola pregunta. ¿Cómo tú reaccionarías como mamá en este caso? Déjame leer bien el caso, porque el que no estamos tratando en el grupo, ¿cierto? Exactamente. Sí. Que entré hace muy poco, entonces estoy un poquito perdida, ya. Yo reaccionaría de manera tranquila, primero que todo. Yo creo que para que se genere la confianza con los niños, con jóvenes, con quien sea, uno tiene que partir de la base de estar tranquilo, si no genera obviamente rechazo ante lo que yo voy a exponerle a la persona, sea bueno o sea malo. Creo que si uno no está en calma, chocas con el otro, entonces el otro lo más probable es que decida finalmente no contarte absolutamente nada. Creo también que hay que tener una escucha asertiva, una escucha atenta, una escucha mantenida en el tiempo, sino también si yo lo interrumpo con preguntas o cuestionamientos que a lo mejor van a partir desde mi prejuicio o desde mi experiencia, van a hacer que también la otra persona tal vez no logre comentarme todo lo que quiera comentarme y va a dejar como vacíos que va a ir seleccionando seguramente en qué decirme y qué no. Entonces lo ideal es que se genere una situación cómoda para que la persona diga y cuente todo, o sea, no quede nada a la deriva ni quede nada como a mi juicio. Eso creo yo. Perfecto. ¿Alguien más que le gustaría comentar? ¿Que quiera agregar algo más? Habían en los grupos algunas personas que decían que había que averiguar bien si es que era un niño el vecino, si es que finalmente es un adulto el vecino, ¿cierto? Pero en estricto rigor, claro, esta situación está dada para uno poder, en el fondo, reaccionar de alguna forma desde la emoción de inseguridad, de incertidumbre como papá, y finalmente lo que se solicita o lo que finalmente yo estoy transmitiendo, como bien dice Maricel, es como una ansiedad hacia una niña de 7 años, ¿ya? Por lo tanto, en estricto rigor, la idea es que ustedes puedan siempre como prevenir desde el hogar, ayudando a sus hijos desde una situación que les puedan contar, con 3 reglas básicas. Reaccionar de forma calmada, como dice Maricel. Creo que ella acierta en esto respecto a cómo reaccionan los niños cuando uno como papá les da la opción de poder seguir contando lo que les pasa, ¿ya? Siempre encontrando soluciones positivas a las temáticas que nos cuentan nuestros hijos. Ya esta es una situación que queda como ambivalente
respecto a qué es lo que está sucediendo realmente. La niña cuenta que tiene un secreto que le está pesando, ya, por lo tanto nosotros no sabemos cuál es ese secreto, con qué vecino, nada, y por lo tanto nuestra labor como papás es explorar respecto a lo que nos está contando ella. Si nosotros reaccionamos de una forma más bien preocupada y en el fondo cuestionando o preguntando de vuelta o intentando que nuestro hijo nos pueda decir mucho más, pero nosotros incorporando algún discurso, muy probablemente vamos a impedir que nuestro hijo pueda reaccionar de una manera, le vamos a dar también el modelaje a nuestro hijo de que las situaciones en las que nosotros nos enfrentamos tienen que ser en el fondo reaccionadas con temor, con miedo, ¿ya? Y sin encontrar una solución. Y la idea claramente, también como tip, es escuchar hasta el final y dejar que nuestros hijos opinen, ¿ya? Como idea central, finalmente tiene que ver esto en la labor preventiva. Como padres tenemos la tarea de ir reaccionando de forma calmada ante situaciones. Esta es una situación que finalmente uno podría decir es preocupante. Mi hijo me está diciendo que tiene un secreto que le pesa con un vecino, ¿ya? La situación real de este caso, que es un caso que ocurrió, es de una niña que finalmente le cuenta al papá que el vecino, que era un mayor, había tocado sus partes íntimas, ¿ya? Entonces, esta es la parte final de la historia, ¿ya? Pero finalmente, ¿qué pasa con esto? Hay dos como aprendizajes de esta historia. Primero, que finalmente hay una opción de que los niños aprendan a poder transmitir de cierta forma los pesares que ellos tienen o las situaciones por las cuales ellas están viviendo, a través de canciones, de discursos de nosotros como padres, ¿ya? Pero también, finalmente, cuando ellos nos llegan con una situación, la mejor forma de reaccionar es calmadamente, encontrando soluciones y escuchando hasta el final, sin interferir en lo que mi hijo me está diciendo. Después de lo que él me cuenta, yo voy a ver cómo voy a actuar, ¿ya? Pero la manera de reaccionar a nivel emocional y lógico, o sea, más que emocional y lógico, más que emocional es lógica, es de esta forma, ¿ya? Entonces, gracias por la participación, Maricel. Muy acertada tu respuesta, ¿ya? Dani, disculpa que te Cuéntame, interrumpa. Lo que pasa es que hay Sí. gente que quiere ingresar y yo no me tienes permitido, entonces tienes tú la autorización. A ver, espérate, que quiero hacer coanfitrión. ¿Ahí estás permitida? No me aparece ahora nadie, pero o sea, es que yo los he estado integrando a todos. Hola, Fabiola, que es la que está hablando, ¿verdad? No, yo soy Daniela Quesada, Fabiola es la encargada del Zoom. Daniela, mira, yo te quería comentar algo Sí, que cuéntame. me pasó hace unos par de meses atrás con Rodrigo, mi hijo, que él me estuvo comentando, que se demoró como 2 o 3 días en comentarme de que él en su juego de Fortnite tiene un amiguito que es argentino. Son muy amigos, no se conocen personalmente, pero llevan mucho tiempo jugando. Entonces, él me dice, papá, ¿te puedo comentar algo? Yo le digo, sí, ¿qué pasa? Me dice que, ¿cómo reaccionaría yo si él me dijera que es gay? O cómo él me lo podría decir a mí sin que yo me enoje. Quedé para adentro y no le entendí la pregunta. Al final, conversando un poco más, era que el amigo de él se sentía atraído por niños, no por niñas, el amigo del argentino. Y Rodrigo se sintió con tanta pena, no porque su amigo tenía esa desviación sexual, sino de que cómo él se lo podía decir a sus papás. Por eso Rodrigo estuvo mucho tiempo triste,
porque él no sabía cómo ayudar a su amigo a decirle a sus papás de que que le gustaban los niños, no le gustaban las niñas, a su hijo. Y el niñito tiene 10 años. ¿Cómo lo puedo ayudar yo a mi hijo? ¿O qué consejo le puedo dar? Porque realmente no, le dije que no sé, yo creo que tiene que abrirse el niño, le dije yo. No tuve respuesta para darle una respuesta a él. Ya, perfecto. Sí, me gustaría como antes decir que ojalá las preguntas se pudiesen hacer como al final de la presentación para que, al final del taller, para que finalmente nosotros vayamos como avanzando y damos un periodo de preguntas y respuestas. Rodrigo, ¿te parece que te conteste más adelante? Ningún problema. Ya, muchas gracias. Por nada. Buenísimo. Entonces, perfecto. Les voy a invitar a hacer otro tipo de ejercicio. La idea es que nosotros nos vayamos moviendo a nivel cognitivo, ya que finalmente no nos quedemos como solo en escucharme, ya, y vamos a hacer un viaje al tiempo, ya. La primera parte de este viaje al tiempo es la siguiente. Vamos a dame un segundo que quiero ver. Vamos a cerrar los ojos por unos minutos, 3 minutos máximo, y viajaremos al pasado y recordaremos aproximadamente cuando nosotros teníamos 15 años, cuando éramos adolescentes, ¿ya? Y vamos a hacer este recuerdo haciéndonos las siguientes preguntas, ¿ya? ¿Cómo nosotros nos sentíamos a los 15 años? ¿Cómo éramos a los 15 años? ¿Qué amigos teníamos a los 15 años? ¿A qué peligros nos vimos expuestos en nuestra pubertad, en nuestra adolescencia? Si nosotros nos arrepentimos de algo que hicimos y que no volveríamos a hacer. ¿Y qué me ayuda a mí como persona a cuidarme? El autocuidado. ¿Qué me ayudó? Entonces les voy a pedir ahora que ustedes puedan abrir los ojos, ¿ya? Y al igual que en la pregunta anterior, me gustaría que una persona participara y me contara esa experiencia. Ojalá un apoderado para que propiciemos la participación de ellos. Hay varias Francisca, hay David, hay Mari Carmen, Mitzi, Rosa, Sabina, Vanessa, Jimena, Paula. Quizás el mismo Rodrigo que quiera participar. Pueden desactivar su micrófono. Yo puedo participar para romper el hielo. Buenísimo. Yo soy profe, todavía no tengo hijos, ya, pero esta etapa para mí, la de los 15 años, igual fue como intensa en el sentido de que viene todo este cambio como de mentalidad en donde pasáis de ser un niño, una niña. Yo siempre he sido súper infantil en el sentido de que me gusta jugar y de hecho todavía lo mantengo, es una característica mía. Pero claro, pues, si ahora yo lo pienso y lo veo en retrospectiva, era una niña muy temerosa a esa edad, tenía mucho miedo, porque mi círculo, si bien afectivamente no tenía carencia, habían temas de los cuales no se hablaban, habían cosas que no se tocaban porque eran para adultos. Entonces, habían situaciones que, claro, a mí me tocó enfrentar de la nada
pucha, y veía o me comparaba con el resto de mis compañeras que eran súper arregladas, no sé, o que tenían más experiencia con los niños. Yo era un pollo, por así decirlo, con mucho temor, tenía pocos amigos y siempre como los amigos más piolas en el curso, pensando en la media, y ya después, cuando de hecho seguí mi estudio universitario, como que se mantuvo esta conducta de niña tímida. Eso era bastante tímida, temerosa, y los peligros a los que nos vimos expuestos, al menos en esa época yo, no son los mismos de ahora. Antiguamente no era tan heavy como quizás lo vivimos ahora, o quizás sí, pero no era tan visualizado como lo es ahora. No sé si me explico en ese sentido. Quizás ocurrió lo mismo, solo que pasaba más piola porque era en otra época donde las cosas eran distintas. No me arrepiento de nada, no me arrepiento de nada porque siento que finalmente todo ese proceso fue lo que me ayudó a construir lo que soy ahora, ya haya sido sola o acompañada. ¿Y qué me ayudó a cuidarme? No sé, ahí no sabía cómo qué explicar. Creo que mi propia personalidad o de repente estas vocecitas que aparecen como ángeles o como seres especiales en nuestra vida y que de alguna manera nos acompañan en el camino. Una de esas personas fue mi abuela, que coincidió en que se fue cuando yo tenía esta edad. Entonces, como te digo, fue como un proceso de adaptación bastante complejo, en donde claramente no tenía la misma experticia que tengo ahora. Es como el deseo de querer volver a tener los 15, pero con todo lo que sé ahora, como que se hace latente. Pero esa es mi experiencia y eso es lo que recordé o pensé al leer y escuchar las preguntas. Buenísimo. Gracias, Nadia. ¿Alguien fue más temerario en su adolescencia? Yo. Digo, como de conducta. Ya. Yo, Aurora. Bueno, yo no fui para nada de pololos, ni de pareja, ni nada por ese lado. De hecho, tuve pololo recién a los 18 años. Pero siempre tuve muchos amigos y era buena para el carrete a los 15 años, ¿ya? Salía harto, bueno, dentro de lo que me dejaban, porque también mis papás eran medio estrictos. Yo creo que por eso mismo tal vez fui un poco rebelde. Ahora, me sentía dueña del mundo, con ganas de explorar el mundo. Creo que me expuse mucho en situaciones, pero sí elegí muy bien a mis amigos, y entre todos nos cuidamos, y amigos que conservo hasta el día de hoy. Amigos del barrio, entonces en realidad nunca me pasó nada, nunca, no me arrepiento de nada tampoco, lo pasé chancho. Pero sí creo que los tiempos eran distintos. Tal vez las cosas que hicimos en grupo de amigos, hoy en día la situación sería totalmente distinta. No, así que esa es como un poco mi experiencia. No sé si ahondar mucho más en los peligros, pero Pero claro. en el fondo tú das el clavo en algo importante que también Nadia comenta, que quizás uno en esa etapa necesitaba un poco más de confianza hacia un adulto, por ejemplo, y que también tuviste adultos que fueron factores protectores en tu vida, ¿ya? Por ejemplo, Aurora dice que sus papás eran más bien restrictivos en en relación a su conducta, y por lo tanto ella decía las veces que me dejaban salir. O las veces que yo contaba que iba a salir a algún lado, o le metía a mi papá para poder salir, porque mi papá claramente no me iba a dejar ir a ese lugar, ¿se entiende? Me arranqué por la ventana un par de veces, debo confesarlo. Pero dentro de mi grupo de amigos, como éramos amigos del barrio, los papás de mis amigos también eran parte importante de nuestro grupo, porque en general carreteábamos en las mismas casas. Entonces, en realidad, bueno, a veces nos arrancábamos a otros lados, pero siempre estábamos protegidos igual. Estábamos dentro del sector. Buenísimo. ¿Viste? Finalmente ahí se dan dos cosas súper importantes que tienen que ver finalmente también con esto de nuestras habilidades parentales para entregar a nuestros hijos confianza desde chicos. Este es un taller que está preparado para niños entre 4, 5 años hasta los 8 años, 10 años.
11 años, más allá, finalmente, y finalmente uno como papá, como en esta habilidad parental que uno genera con sus hijos, la confianza se forja desde chicos, desde muy pequeños. Cuando uno le otorga a sus hijos la capacidad de tomar decisiones en su vida, está generando en su hijo la confianza para tomar decisiones cuando sean más grandes. Decisiones responsables, ¿ya? No tiene que ver con que yo a mi hijo solo le esté condicionando las decisiones a una conducta esperada para mí. Tiene que ver con que yo le estoy entregando a mi hijo opciones y él está desde muy pequeño eligiendo esas opciones, y yo lo que hago finalmente desde esa elección es decirle, esta elección te sirvió o no te sirvió, como desde el entregarle la confianza a mi hijo. Cosas importantes que dice, por ejemplo, Aurora y Nadia respecto a los adultos significativos que ellas tenían en su vida. Ella habla de su abuela. Nadia habla de la confianza que tenía con su abuela, que incluso la hace como partícipe desde no sé, estos angelitos o personas que te guían en la vida. Personas significativas que muy probablemente te dieron un buen consejo, pero ese consejo no era dado desde el autoritarismo, era dado desde la confianza que para ti finalmente se genera con esa persona. Y también Aurora habla de los papás que eran factores protectores en ese periodo de tiempo adolescente porque carreteaban en casas. ¿Qué finalmente pasa ahora? Los niños muy probablemente van mucho más a otros lugares. Y finalmente a los 15 años yo voy a estar trabajando con mis hijos la confianza que voy a estar en el fondo aplicando con mis hijos la confianza que trabajé desde que ellos fueron pequeños. Por lo tanto, siempre empatizar con la etapa biológica en la que están transitando nuestros hijos, ¿ya? Esos son factores súper protectores que tienen que ver con las habilidades parentales acerca de cómo uno se relaciona en esta diada que es de aprendizaje constante entre el criar y el ser criado, porque ambos aprendemos. A nosotros no nos enseñan a ser papás, nosotros aprendemos en la medida en la que nuestros hijos van creciendo. Por lo tanto, en esto siempre hay que tener la capacidad de poder seguir aprendiendo, equivocándose y reparar esta situación. Porque cuando uno también repara con los hijos reconocen en uno la capacidad de equivocarse y muy probablemente van a tener mucha más confianza con nosotros. Porque ya no nos ven como la persona autoritaria que solo está mandando y haciendo mandatos, sino que más bien nos ven como esta persona que se equivoca, pero es capaz de pedir disculpas cuando se equivoca, ¿ya? Entonces, finalmente desde ahí es ese el consejo desde cómo prevenir desde el hogar situaciones de peligro de nuestros hijos desde pequeños, para que cuando nosotros seamos grandes, muy probablemente nuestros hijos nos digan, oye, ¿sabéis qué, papá? Voy a traer a carretera a mis amigos para acá. Y no tener que escaparme de la casa para poder ir a un lugar. ¿Se entiende? Entonces, desde ahí finalmente uno va trabajando este vínculo que es parte de lo que se trabaja en afectividad y sexualidad como constructo, porque la afectividad y sexualidad es una dimensión que reúne muchas características, ¿ya? Por lo tanto, es parte de nuestra vida desde que nosotros nacemos, ¿ya? Parte también de esto, en el fondo, es finalmente cómo nosotros podemos prácticamente, con este ejercicio que vamos a hacer ahora, que es la segunda parte de viajar por el túnel del tiempo, cómo nosotros practicamos esto con nuestros hijos a nivel de actividades, ¿ya? Y les voy a poner una actividad también para que ustedes se vayan con cosas prácticas de este taller, ¿ya? Van a cerrar los ojos y bueno, van a imaginar que tienen 14 años y 14, 15 años, y van en el fondo a buscar cosas que a ustedes se les ocurran para que sus hijos puedan tomar buenas decisiones a la hora de crecer. Ahora están pequeños, como yo voy a trabajar con ellos desde una buena herramienta para que cuando ellos sean más grandes puedan tomar buenas decisiones. Tengan las herramientas, las habilidades blandas para eso. Me pueden contestar al tiro, porque igual ya hicimos el ejercicio, así que para ir avanzando, pueden contestarme al tiro.
No sé si Francisca me quiere contestar, que está el papá y la mamá en la cámara, Vanessa, David, Mitzi. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo creo que siempre generar desde ahora la confianza. Nosotros como padres de esta nueva generación, de estos nuevos tiempos, tener la mente un poco más abierta y también darles herramientas desde ahora para que ellos sepan identificar qué es lo bueno, qué es lo malo, y que si por algún motivo a veces quieren irse hacia lo malo, sepan en qué momento frenar o en qué momento poder regresar y pedir ayuda a los padres. Creo que lo más importante, o sea, en mi caso, mis papás fueron muy autoritarios y en mi adolescencia yo me sentía a veces muy sola porque habían temas que simplemente yo no podía hablar con mi mamá o con mi papá. Gracias a Dios siempre tuve a mi hermana y muy buenos amigos a mi alrededor. Pero como ya yo viví eso, quisiera que mi hija tuviera la confianza de poder hablar conmigo de cualquier tema. Y es eso, generar confianza y darle patrones para que ellos puedan diferenciar lo bueno, lo malo y cuando le pase algo malo se sientan capaces de conversar con nosotros. Buenísimo. Una muy buena práctica con nuestros hijos, como dice Vanessa, es entregar la confianza. Y también desde el trabajo con ellos, porque nuestros hijos todavía no están en una etapa súper concreta, ¿ya? Y por eso a veces a nosotros los adultos se nos hace complejo conversar con ellos ciertas temáticas, ¿ya? Desde ahí, finalmente, parte de las habilidades que nosotros generamos con nuestros hijos, por ejemplo, es poder hacer como un decálogo familiar respecto a cómo se van a establecer las conversaciones dentro de la familia, que las conversaciones se van a establecer desde la confianza, desde las preguntas, desde las opiniones que dé cada uno, y además, finalmente, las respuestas calmadas de los padres, y que siempre va a existir una conversación durante el día, durante la comida. Ojalá nosotros podemos propiciar esas conversaciones con nuestros hijos en algún momento del día. Con este dedo, ¿sí? ¿Quién habla? Maribel. ¿Puedo dar una acotación haciendo? Sí. Ya, también como son tanto, es también decirles de lo concreto las consecuencias que pueden haber respecto a actos. Y es súper también bueno, de repente se abren ideas muy buenas cuando tú ves películas con ellos, cuando tienes la instancia de ver películas de monitos o alguna película familiar. A nosotros nos pasa que somos súper buenos para ver películas los dos. Y hace muy poco vimos Jurassic World. Sí. Y hay una escena en que los hermanos le dicen a ellos, van en una cápsula redonda y les dicen que no salgan de la línea porque hubo un problema. Entonces les dicen que se tienen que devolver. Y el hermano mayor le dice, vamos nomás, y aquí vamos a encontrar más dinosaurios, etcétera, etcétera. Y el hermano chico le dice no, porque nos dijeron que no. Entonces yo ahí paro la película y le pregunto a él, ¿qué harías tú? ¿Qué harías? ¿Vas, te arriesgas o te devuelves? No, me dice, yo me devuelvo porque me están diciendo que me devuelva. Y yo le digo, ¿y cuáles podrían ser las consecuencias? Porque bueno, igual yo soy pedagoga, entonces igual uno está como siempre ahí lidiando con eso entre mamá y pedagoga. Y me dice que efectivamente no, porque las consecuencias pueden ser mayores de la que correspondería a devolverse, que mejor se devuelve y así evita otro problema que puede venir, me dice, otro dinosaurio, nos puede comer, etcétera, etcétera. Yo creo que eso también es bueno, generar instancias con ellos de juego, de conversaciones, más que de sentarse como a conversar, cuando se tiene como mucha resistencia de repente, porque también hay papás que no les gusta conversar, o que son muy reticentes al tener esa charla, o de verdad no hay tiempo a veces, que se entiende, entonces de repente con una película o con un juego se pueden abrir esa instancia. Claro, si en el fondo tampoco es como desde el sentarse solamente en la mesa. Creo que es bueno crear instancias para poder conversar, como estar viendo una película y todo. También, finalmente, como Maricel dice, quizás ella está como trabajando mucho la anticipación con su hijo respecto a consecuencias que se puedan dar, pero también, en el fondo, la cultura del error en nuestros hijos. Si nuestro hijo está cometiendo un acto o una conducta no deseada, y yo quiero como que él saque un aprendizaje socioemocional de eso,
finalmente yo le pregunto, ¿qué vamos a hacer la próxima vez? Siempre finalmente dándole la opción que tu hijo pueda equivocarse también, porque si no le doy instancia para que se equivoque, muy probablemente después no va a tener la confianza para contarme cuando se haya equivocado. Ya, en el fondo, haciendo siempre ese trabajo con los niños. ¿Ya? Disculpa, Rodrigo, ¿quieres disculpa. decir algo? Lo que pasa es que me gustó mucho lo que dijiste relacionado al tema de no tener miedo a equivocarse y que al final el equivocarse es parte también de la vida. Pero ¿cómo uno lo puede hacer cuando los sistemas educacionales y el día a día es tan competitivo y al final el que se cae es débil? Entonces, hoy día, te lo comento porque tanto las calificaciones como las tareas, el estrés que hoy día los niños están teniendo en la casa, hoy día quizás los papás con los que pueden hacer home office están un poco más cerca de los niños, pero en algún momento ese tema se va a acabar. Entonces hoy día la conversación, queráis o no queráis hablar con tu hijo, te lo vaya a topar igual y vaya a sentarte y vaya a conversar. Y hay cierto control también de que hay papás que participan en las clases, también están escuchando y están interactuando. Pero hace 3 años este tema no era tan así. Y a mí me ha tocado ver de que yo soy mucho de que ojalá mi hija se equivoque, pero y nos reímos y tratamos de generar humor en las cosas, sentido del humor, porque en resiliencia a un niño explicarle tan chico es complejo, pero el sentido del humor como que lo va encaminando a cierta medida, que se ríe de sus errores y que se ríe con ellos. Pero ¿sabes qué nos pasa? Que de repente el colegio, otros grupos sociales en los que participa, incluso hasta la familia, el tema competitivo y la sociedad hoy día es súper cruel en ese aspecto. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo para que también se sientan un poco preparados al otro lado? Mira, yo creo que finalmente esto tiene que ver como con la relación vincular que generan los hijos con sus cuidadores primarios, que son ustedes sus padres, ya la familia, es el primer pilar para poder reaccionar y anticiparse ante ciertas situaciones, ¿ya? Tu hijo siempre va a buscar una reafirmación, o los hijos siempre van a buscar reafirmación desde la crianza, ¿ya? Por lo tanto, muy probablemente, ¿qué es lo que va a pasar claro, finalmente uno tiene una cultura que está encaminándose a una cultura más consciente respecto a la competitividad, la cultura del error, esta mentalidad que es más bien rígida de que tú eres y no que actuaste de esta manera en esta circunstancia, ¿ya? Por lo tanto, cuando tú fracasas, eres un fracasado y no estás en el fondo aprendiendo de eso porque te tildan de eso, ¿ya? Entonces, finalmente, creo que es importante que nosotros como padres siempre le entreguemos las fichas a nuestros hijos para que nuestros hijos puedan reaccionar ante esas situaciones con la seguridad de que lo que me dijo mi papá es lo que es realmente. ¿Se entiende? Porque finalmente a nuestros hijos siempre les van a estar quitando fichas fuera de nuestra casa. Ya le va a pasar, como tú bien dices, con sus compañeros, con el mundo, con sus familiares, con sus primos que tienen otro estilo de crianza. Pero si tú le entregas la seguridad a tu hija, y finalmente en esto es muy importante la afectividad, ¿ya? Por eso finalmente aquí se está educando en afectividad y sexualidad y no en una sola de los ámbitos. Porque cuando tú educas en afectividad, estás educando en autoestima, en autoconocimiento, en autoaceptación. Y eso tiene que ver con el ser consciente de que finalmente por una situación que a mí me pase, no determina mi vida ni lo que yo soy como persona. Y eso lo entregan muy, muy desde pequeños ustedes como padres. Entonces es muy, muy importante que tú como papá sigas reafirmando en tu hijo que la cultura del error es una cultura que finalmente tiene solución. O sea, un error siempre es solucionable. Por eso finalmente también, ¿cuál es la manera de reaccionar frente a un problema? Encontrando una solución. Calmadamente, el modelaje es muy importante para que tus hijos puedan reaccionar ante una situación, porque tú no vas a poder evitar que el mundo sea distinto para él, ¿ya? Por eso finalmente a lo que te invito es a seguir en el fondo reafirmando en tu hija esa cultura, porque muy probablemente si tú la sigues reafirmando, te va a molestar más a ti como reaccionen los adultos frente a una situación o los externos que a ella, porque ella se está conformando de esa forma. ¿Se entiende? Sí, gracias. Perfecto.
Buenísimo, ya. Ahora alguien quería hacer, Rodrigo hizo una pregunta. ¿Alguien más quería hacer alguna otra pregunta? Yo creo que es súper importante generar ambiente de confianza con los hijos, pero sin perder el foco en el fondo de que yo no soy, o sea, si bien puedo ser amiga de mis hijos, yo no soy su amiga, yo soy su mamá. Soy una autoridad dentro de la familia y creo que eso no hay que perderlo, que a veces traspasar ese límite puede ser súper frágil al tratar de generar estos ambientes de confianza. Y creo que hay que tener cuidado con eso, de no perder en el fondo, de decirle, ojo, stop, o sea, yo soy tu mamá, no soy tu amiga, tus amigos son de tu edad, de tu curso, de tu entorno. Creo que también es un punto importante a destacar. Sí. Disculpa, pero nunca he entendido esa diferencia, como que al final eres el papá, pero no eres el amigo. Al final, ¿cuál es la diferencia de que no podéis ser amigos? ¿Estamos hablando netamente de algo autoritario, de respeto, de que no te trate con un lenguaje como trata a sus amigos? ¿O estamos hablando de la confianza? Porque si le generamos eso, hoy día los niños, y yo tengo 35 años y créeme que a mi papá le voy a contar lo mismo que mis amigos y quizá en un lenguaje, porque claramente éramos hombres, yo estaba en un colegio de niños, le podía contar las cosas como eran, pero siento que cuando uno es tajante con los niños diciéndole, oye, espérate, ¿sabes qué? Yo no soy tu amigo, soy tu papá, se genera algo autoritario como del siglo 40, ¿no? No va por ese lado, ¿sabes? Que va por el lado de mostrarme en el fondo como alguien en quien se puede apoyar. Porque a lo mejor, como un referente. Claro, porque a lo mejor un amigo no va a estar en la misma situación que yo y no me va a poder ayudar con alguna situación. En cambio, al saber que, no sé, pues quieres, que mantienes como la figura entre comillas de autoridad, porque yo soy lo menos autoritaria que hay, no me voy por ese lado, pero al mantener esa figura, tú le estás dando como la figura de confianza de quién va a estar ahí, en el fondo, de ser la espalda, de alguna manera. No sé, puedo estar equivocada, la verdad, pero... Sí, yo creo que la clave ahí, Aurora, es finalmente el establecer límites con tus hijos. Exactamente. Cuando uno es padre, uno actúa con la confianza que tú le generas a tu hijo para que tu hijo haga cuestionamientos, ¿ya? Que tu hijo te pregunte cosas y tú reacciones de una forma determinada ante esas preguntas, ¿ya? Que cuando tu hijo te cuente una situación, como la situación que ustedes estaban compartiendo, uno pueda tener la suficiente habilidad para no generar en mi hijo una reacción adversa a cuando él me cuenta algo. Eso es una cosa importante. Como yo reacciono frente a situaciones en las que mi hijo se está enfrentando, me está contando. Pero uno como a papá, la clave es poner límites en ciertas situaciones. Eso es lo que te hace diferente, no autoritario, ¿ya? Cuando tú pones un límite, cuando tú enseñas a tu hijo emocionalmente, lo que le estás diciendo es, tú puedes hacer esto y llegar hasta este punto. ¿Por qué? Porque tú le estás enseñando a tu hijo desde tu experiencia que finalmente esto le puede hacer bien o le puede hacer mal. ¿Y cómo se explica eso? De forma literal. ¿Por qué te estoy diciendo que no? Porque te puede pasar esto. ¿Ya? Entonces, esa es una muy buena estrategia y que finalmente también está dentro de la conversación, cómo en el fondo tú haces la distinción entre la amistad con tu hijo para que él te pueda contar todas las cosas y le incorporas la parte del referente del límite. Cuando uno finalmente no hace un encuadre, también está siendo negligente. Por eso finalmente, en el fondo, cuando uno hace un encuadre, un limitaje con sus hijos, hasta aquí puedes llegar, porque finalmente tú le das la respuesta. Tú no le estás diciendo no, que eso es lo autoritario, Andrés, finalmente. Uno se torna autoritario cuando uno dice no, es no, y finalmente es la típica conversación que tienes con tu hijo y le dices, ¿por qué? Porque soy tu papá. Eso es una forma autoritaria de contestarle a una persona. Pero si tú le dices a tu hijo, no, hijo, porque te va a pasar esto, porque yo lo viví y te puede pasar esto, le das la opción de que él pueda elegir, pero le estás diciendo que como papá, tú le estás diciendo que no. ¿Se entiende? Sí, totalmente de acuerdo. Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente, claro. Yo tengo un planteamiento también sobre el tema, aparte, perdón, yo soy Michelle Lacón.
Lo que pasa es yo, en mi caso, mi papá, bueno, mi mamá es más autoritaria y mi papá viene de una familia militar. Entonces, en mi casa las reglas eran distintas. Mi papá y mi mamá, como fueron y son autoritarios, más eran como figuras más de respeto y de guía. Pero también mi mamá y mi papá me enseñaron que había otro camino que también yo podía tomar con ellos, que es de la confianza. Si bien mis papás trabajaban en un régimen muy autoritario, el cual se ejercía en la casa, pero también se ejercía con amor. Mi mamá nunca nos golpeó, mi papá tampoco nunca nos golpeó, pero sí nos daban las miradas más o menos feas que nosotras con mis hermanas sabíamos, oh, parece que crucé la línea y ahora tengo que aperrar con las consecuencias, que usualmente limpiar la casa, ese tipo de castigos nosotros recibíamos. Ahora, mi papá, yo creo que el trato con el hombre, si bien es más distinto, es probablemente más duro. Mi papá, como no tenía hijos, fue bendecido con puras mujeres. Entonces mi papá, para que no mostráramos debilidad, mi papá siempre nos dijo que nosotras no debíamos llorar jamás al frente de la gente. Que si nosotras queríamos patear, queríamos llorar, nosotros lo hiciéramos callar, pero nunca delante de la gente. Menos delante de un hombre, porque significa debilidad y el hombre va a tomar ventaja sobre eso. Entonces nosotras nos crecimos con esa mentalidad y en el fondo yo me acuerdo con mis hermanas, nosotras pateábamos porque de repente queríamos ver una teleserie y la teleserie era triste y nos poníamos a llorar y papá decía, ya están llorando, no se les ocurren esas cuestiones. Pero después, por ejemplo, cuando a medida que fuimos creciendo, fuimos teniendo nuestra familia, como que hubo un cambio en mis papás con nosotros, no sé si habrá sido por el tema de que ellos estaban formando nuestros caracteres como adultos para que no se nos viera débiles, o porque ahora mi papá, no solamente mi papá y mi mamá, son mis amigos, porque les puedo contar de A a B, cosa que a los 15 y 16 años no podía hacerlo, porque tenía ciertas restricciones también y ciertas que seguir, y tenía mis hermanas, gracias a Dios, que podía contar. Entonces, cuento corto, aquí es lo que voy. Yo dije, no voy a enseñarle a mi hijo a hacer eso. Si mi hijo quiere llorar, si querés llorar, llora. Entonces, si quieres llorar, llora. Entonces, lo incentivo y le digo, mira, llorar no te hace débil, sino que te hace más fuerte porque te hace tener un sentimiento que es netamente humano. Entonces, yo me prometí a mí misma decir, mi papá estaba equivocado, porque el hecho de yo que pueda llorar es manifestarme como ser humano. Entonces ahora no se trata de que Benja ande llorando a cada rato, sino que obviamente cuando Benja se siente mal, él tiene la confianza conmigo y con su papá de ir a llorar y decirnos qué es lo que pasa. Pero no autoritario, estoy 100% de acuerdo con lo que se dijo netamente. Por eso digo que quizás con el hombre el trato es distinto, el trato es maduro, entre hombres se entienden de una distinta manera, pero no sé si el trato con mujeres que somos más delicadas, que en el fondo tenían el sentido de nuestros papás baby boomers, que eran más retrógrados de los 40, los 50, de proteger a las niñitas, que las niñas son más frágiles, que a las niñas no le vaya a pasar algo, que un hombre no vaya a tomar ventaja de una niña. Entonces, quizás era un tema más cultural, no sé. Sí, en general, lo que pasa es que sí, totalmente. Yo creo que ahí, desde el punto de vista, tú tocas muchas cosas que tienen que ver con la formación en afectividad y sexualidad, Mitzi. Claro. Cuando tú hablas de emoción y tu papá, finalmente, ¿qué pasa con esto? Tú hablas como desde el sistema tu familiar, en el que a ti te decían que llorar era malo. Le otorgaron Era una debilidad. connotación era una connotación negativa ante una reacción emocional que es totalmente natural para cualquier ser humano, para hombre, mujer, etc. Ya, primero que todo, eso tiene que ver con los estereotipos de género. ¿Cómo nosotros a nuestros hijos les entregamos la capacidad para que ellos puedan identificarse con ciertas situaciones, no estereotipando finalmente una construcción social respecto a cómo debe o no debe ser un hombre o una mujer, ¿ya? Perfecto. Porque esta confusión que existe respecto a que la mujer es el sexo débil y el hombre es el sexo fuerte afecta a ambos, finalmente, en la conformación de la personalidad.
¿ya? Claro. Tu hijo es capaz de llorar frente a ti y comentarte lo que está haciendo porque tú le has dado la confianza y no has Claro. finalmente reprimido, porque cuando tú le dices a una persona que no puede hacer eso porque representa algo, estás reprimiendo la conducta. ¿Cuál es nuestra Exacto. labor como papás respecto a eso? La educación socioemocional tiene que ver con que nosotros dejemos de llamar a las emociones, que son reacciones ante situaciones adversas o no adversas, que nos hacen reaccionar. Por las emociones nosotros estamos vivos. ¿Se dan cuenta? Claro. Nosotros ante una situación en particular reaccionamos de una manera determinada bajo una emoción, no bajo otra cosa. Nosotros no Claro. hacemos la cognición antes de la reacción, es la reacción y lo lógico. Claro. Así es respecto a la reacción. Por lo tanto, si nosotros hacemos finalmente un recuento de esto, nosotros podemos aportar a nuestros hijos en el desarrollo socioemocional, incentivando a que ellos expresen las emociones sin categorizarlas o positivas, porque las emociones no son negativas. ¿Ya? ¿Cómo yo a mi hijo le puedo enseñar? Yo, y también les comentaba a los profesores en algún momento, yo siempre escucho finalmente a mis apoderados, a las personas con las que yo converso respecto a crianza, decir, yo quiero que mi hija crezca sin culpa. Y yo siempre les contesto, bueno, ¿y cómo tú vas a enseñarle a tu hija si tu hija siente culpa de una situación, que esa culpa la puede ocupar para poder pedir disculpas, porque se sintió culpable por una situación? ¿Cómo tú le enseñas a tu hija, si no es a través de la culpa, a pedir perdón por una situación? ¿Se entiende? A ser empático con la otra persona. Eso es desarrollo socioemocional. Y nosotros como papás podemos hacerlo desde la afectividad, porque la afectividad y la sexualidad son dimensiones que transitan en todo nuestro desarrollo. ¿Ya? Por eso finalmente se hace perentorio el formar en esta dimensión del ser humano. ¿Ya? Y claro, finalmente tú hablas como, ahora puedo hablar con mis papás, cosas Claro. que antes no podía hablar, pero Claro. una cosa súper importante que ahora vamos a ver, porque vamos a pasar también a esta parte como de los verdaderos y falsos para derribar mitos sobre esto, súper rapidito para que en el fondo después ya al final me puedan, le voy a contestar a Rodrigo y todo, lo tengo presente, Rodrigo, no te he olvidado. Gracias. En todo caso, yo lloro con mi hijo. Yo No, lloro y está bien. No, es que yo No, lo apaño en llorar porque realmente me da pena. Me da pena que él sufra y lloramos juntos. Bueno, Lloramos y ahí estás conectando con la emoción de tu hijo. O sea, tienes Sí. una habilidad súper desarrollada que es conectar con la emoción de tu hijo, porque nosotros siempre decimos a los hijos, Como no que llora llore, no papá. pasó nada. Eso, No llore, no pasó nada. ¿Te das cuenta? Eso a nosotros nos sale de forma natural, porque nosotros hemos aprendido que las emociones que son negativas o positivas, porque las categorizábamos, las negativas tienen que ser manejadas, condicionadas, trabajadas, y no es así. Yo me expreso de una forma, y lo que yo tengo que trabajar es en el manejo de esa forma de expresarme, no en la emoción. La emoción existe por sí misma. Lo que se tiene que trabajar es el manejo de esa emoción, cómo yo reacciono frente a una situación en particular. Finalmente, yo tengo pena, ¿cómo soluciono finalmente el lograr tener, no es que no tener pena, sino cómo yo sobrepaso esa pena para lograr algo? ¿Se entiende? Es trabajar el manejo de esa emoción, no en la emoción, porque la emoción existe por sí misma, no nadie la puede evitar. ¿Ya? Nadie la puede evitar, correcto. Exacto. Entonces, vamos a derribar mitos todos, ¿ya? El primer mito que vamos a derribar es el siguiente, ¿ya? Ustedes me dicen, ¿verdadero o falso? La afectividad y sexualidad nos enseña, viene determinada por el sexo. Falso. Falso. Ya. Muy bien, ¿ya? La afectividad y la sexualidad es un constructo, ya, una dimensión del ser humano que contiene muchos elementos, ya, elementos cognitivos, ya, que tienen que ver con el aprendizaje de ciertas temáticas a nivel intelectual, ya,
elementos emocionales, que son los que estábamos hablando nosotros, elementos físicos, que tienen que ver con el conocimiento de mi cuerpo, con el conocimiento de las partes de mi cuerpo y de las reacciones de mi cuerpo frente a ciertas situaciones, ¿ya? Como, como delimitar mi espacio personal, por ejemplo, cuando a nuestro hijo no le quieren dar un beso a alguien y nosotros lo obligamos, eso, mi hijo me está delimitando mi espacio personal y yo no se lo estoy respetando, ¿ya? Sobre todo en los más chiquititos y en los más concretos, ¿ya? Elementos preventivos, ¿ya? Que tienen que ver con de autocuidado, de el reconocer qué me está pasando para poder cuidarme ante una situación, reconocer una situación como peligrosa o no peligrosa, ¿ya? Elementos culturales y sociales que tienen que ver con esto que comentaba Mitzi de los estereotipos de género, que la mujer debe ser así, que el hombre debe ser así, que el hombre no debe llorar, que la mujer debe jugar con muñecas y rosadas, que el hombre debe jugar a la pelota, ¿ya? Finalmente, por eso la afectividad y la sexualidad no viene determinada por el sexo, porque el sexo es una cosa, cuando uno nace y finalmente se determina si eres hombre o mujer, ¿ya? Pero quien determina mi rol en la sociedad soy yo, finalmente, porque mi identificación con el rol es una identificación con una construcción, como con una categoría. Por lo tanto, si yo no me identifico como en mi vida plena, como una persona que deba jugar a las muñecas y que a mí me interese jugar fútbol si soy niña, eso no me determina como mujer y como hombre. ¿Se entiende? Lógico. ¿Ya? Entonces, finalmente, por eso es importante que la afectividad y la sexualidad se enseñe. ¿Ya? Lo Disculpa, segundo. consulta. Adelante. Rapidito, gracias. Mira, en mi casa el sexo, o sea, no el sexo, sino de mujer o hombre, yo juego fútbol también, de ser mujer o de ser hombre, pero el tema de la reproducción humana, no sé, lo hablábamos más con mi mamá, porque quizás nuevamente caigo dentro del estereotipo, me sentía más cómoda hablando con mi mamá y con mis amigas del tema. De hecho, mi papá era tan pudoroso que jamás nosotros lo vimos pasearse en la casa con calzoncillos. Y éramos 3 mujeres y mi papá también. Bueno, 4 personas viviendo en la casa y todo el tema. Ahora, el tema es que ¿a qué edad nosotros como papás podríamos ya empezar a tocar estos temas? O sea, a mí, yo me crecí en otra sociedad, en la sociedad quizás un poco más liberal de Estados Unidos, pero estos temas se hablaban mucho en el colegio. Hay clases que a uno lo educan, les muestran cómo usar un preservativo, pero yo jamás hablé del uso de un preservativo con mi mamá o mi papá hasta que yo tenía unos 20 años. O sea, ya bien grande, pero el tema es que como yo y mi esposo abordamos este tema con Benjamín, cosa de que tengamos la confianza suficiente en él y él tenga la suficiente confianza con nosotros de decir, mamá, papá, yo estoy con mi polola, estamos haciendo tal y tal cosa, perfecto, ni un problema, pero protéjase. ¿A qué edad nosotros como papás, mi duda es, podemos abordar estos temas sin que sea tema tabú? Ya. Estaba más adelante de los verdaderos y falsos. ¿Ya? Pero te lo voy a contestar. Es importante que nosotros hagamos el ejercicio como papás, que cuando en la educación sexual algo que es clave es que nosotros entendamos que cuando nuestros hijos nos preguntan, ¿están preparados para la respuesta? Esa es la primera noción. ¿Ya? Cuando nuestro hijo abre finalmente desde su cognición un cuestionamiento, está preparado para lo que yo le voy a contestar. ¿Ya? Por lo tanto, no adelantarse ante una situación que mi hijo no me está preguntando, porque muy probablemente si no me la pregunta no siente la curiosidad. ¿Ya? Lo otro que es importante es que cuando me lo pregunte, yo le pueda contestar de una manera adecuada sin exceder esa respuesta. Si él me está preguntando, mamá, ¿cómo nacen las guaguas? Yo le cuento biológicamente cómo nacen las guaguas. ¿Ya? Finalmente, ¿ya? Pero no entro no voy más allá de el comentarle cómo nacen las guaguas. Si él me pregunta cómo se hacen las guaguas, voy a la biología de la reproducción para
finalmente hacer la respuesta de cómo nacen las guaguas. Hay libros que enseñan cómo cómo se reproducen las personas que tienen que ver con edades determinadas. En el programa de afectividad y sexualidad que va a otorgar el colegio, se habla sobre también finalmente la reproducción humana, ¿ya? En este periodo de tiempo, ¿ya? No en pre-kinder, no en kinder, pero creo que como en segundo o tercero básico, así que finalmente desde allí, ¿por qué finalmente también se hace este taller? Este taller tiene el objetivo de también informarlos a ustedes respecto a las temáticas que se podrían abordar con sus hijos y que ustedes estén atentos porque sus hijos pueden llegar con cuestionamientos a la casa, ¿ya? Pero sí, la clave en esto, Mitzi, es que son dos cosas. Finalmente, tu hijo cuando te pregunta está preparado para recibir la respuesta, ¿ya? Muy probablemente lo pueda haber hablado con una persona, le quedó una inquietud y claramente te la va a preguntar a ti, ¿ya? Ahí es la forma de reaccionar que finalmente siempre es calmada, acogiendo cuestionamientos, no juzgando, no entregando información respecto a cuestionamientos propios, ¿ya? O a percepciones propias, ¿ya? Pero también haciéndolo saber que su cuerpo es de ellos y de nadie más, por lo tanto, como su cuerpo es de ellos y de nadie más, lo deben cuidar, deben estar atentos a finalmente cualquier situación que vaya a ser peligrosa para ellos, y eso lo van a reconocer solo porque saben que su cuerpo es de ellos y que son dueños de su cuerpo, ¿ya? Perfecto. Como parte importante, ¿ya? Otro verdadero y falso. La educación sexual es función de la familia. ¿Qué creen ustedes? Perdón, ¿cómo fue la pregunta? La afirmación es la siguiente: la educación sexual es función de la familia. La familia tiene como función la educación sexual de sus hijos. Sí, verdadero. Verdadero. Yo creo Verdadero. que es algo más integral, como de todo lo que lo rodea. Si bien uno le puede avanzar en el camino, también tiene mucho que ver tal vez como donde se mueva en el colegio, con los profesores, lo que les puedan hablar. Buenísimo. Bueno, esta afirmación es falsa, ¿ya? La afirmación, ¿por qué es falsa? Porque la educación sexual es función tanto de la familia como del colegio, son interdependientes. ¿Por qué los padres no pueden enseñar solo la afectividad y la sexualidad? Porque los padres vienen con patrones aprendidos de sus vidas, de la cultura, de sus propias familias, ¿ya? Por lo tanto, muy probablemente van a necesitar ayuda de la educación formal para hablar de ciertas temáticas. Por eso tienen que estar bien conectados, siempre se tienen que estar comunicando, ¿ya? Por lo tanto, ¿por qué se hace esta ley de afectividad y sexualidad? Porque es perentorio formar en educación formal en afectividad y sexualidad. ¿Para qué? Para que mi hijo no se tiña ni del colegio ni de la casa y tenga una formación integral respecto al tema, ¿ya? Educar en afectividad y sexualidad, denme un segundo. Afectividad y sexualidad es educar en valores para la vida. ¿Qué es lo que piensan ustedes? Yo creo que sí. ¿Sí? Sí. Buenísimo. Sí. Ya, Vanessa también. Por supuesto que sí. Cuando uno educa en afectividad y sexualidad, y ahí voy a contestar también la última pregunta, la última afirmación. La afectividad y sexualidad es interdependiente. Son dimensiones que están en conjunto, que hablan de conocimiento del cuerpo, de conocimiento de emociones, de conocimiento de etapas del crecimiento que voy a vivir yo como persona, y de cómo yo me enfrento en esas emociones hacia la realidad y a la cultura, a los roles, a las distintas relaciones con las otras personas, ¿ya? Por lo tanto, cuando yo enseño en afectividad y sexualidad, enseño habilidades o valores para la vida, porque enseño empatía, enseño respeto, enseño también que finalmente ese respeto que yo siento por mí
primero lo voy a sentir por los demás. Ese amor que yo siento por mí, primero lo voy a sentir por los demás cuando me relacione con otros, ¿ya? Así que la afectividad y la sexualidad son interdependientes, se enseñan juntos y además enseñan en valores, ¿ya? Y la última, que es la educación sexual, es importante, finalmente era lo que yo le contestaba a Mitzi. En la educación sexual es importante que cuando un niño pregunta es porque está preparado para la respuesta. Y la respuesta es verdadero, ya que ya había entrado como en esa temática, ¿ya? Cosas que tenemos que tener en cuenta en esta etapa, que es súper importante, es conductas propias de la edad. Nosotros tenemos que tener en cuenta que las conductas propias de la edad de nuestros chicos de prekinder a cuarto son exploración ya de su cuerpo. Por lo tanto, ¿cómo nosotros reaccionamos ante la exploración del cuerpo de mi hijo? Preguntando, las preguntas siempre son una salida muy importante para los papás antes de llegar a un cuestionamiento, como decir, deja de hacer eso, o para con eso, ¿ya? En el fondo es preguntar, ¿qué estás haciendo? ¿Qué te parece? Etcétera. Por lo tanto, nosotros reaccionamos así. ¿Qué pasa si nosotros reaccionamos de forma restrictiva? Lo que vamos a hacer es que nuestros hijos van a hacer esa conducta escondidos de nosotros. La van a hacer igual, ¿ya? Pero finalmente, ¿qué es lo que nosotros les estamos entregando a nuestros hijos? La posibilidad de que ellos vayan explorando de su cuerpo y que su desarrollo sea normal, porque en algún momento eso se va a parar, ¿ya? Y eso lo tienen que tener también ustedes considerado, ¿ya? Saber distinguir en esta etapa mucho entre secreto y sorpresa. Esa canción, hay algunas personas que quedaron curiosos con la canción, se las recomiendo mucho, es de un grupo que se llama Cántico a Cuentos, argentino, y habla de los secretos. Es muy importante, es una muy buena técnica para que sus hijos puedan distinguir qué es lo que es secreto de sorpresa, ¿ya? O secretos buenos de secretos malos, ¿ya? Mantener una súper buena comunicación con los hijos, educar a hijos seguros de sí mismos. Mi hijo va a ser capaz de decir que no si yo hago y le entrego todas las fichas a mi hijo para que lo haga, ¿ya? Enseñar a poner límites, que eso era la parte que yo decía, la diferencia entre ser amigo y ser papá, ¿ya? Yo le tengo que poner límites a mi hijo porque el encuadre es parte de la educación como papá, ¿ya? Si yo no pongo encuadre a mi hijo no va a saber cómo actuar y estoy siendo negligente con él. Por lo tanto, la opción es enseñarle a través de la cultura del error de que qué pasará y cómo lo vamos a reparar. Su hijo va a ir aprendiendo de esa forma, ¿ya? Enseñar a las diferencias entre ser adulto y un niño, que tiene que ver con establecer límites, ¿ya? Como adulto, yo estoy preparado. ¿Alguien me habló? ¿Au? ¿No? Escuché a alguien, ¿no? Ya. Claro, yo soy adulto, yo hago esto porque físicamente estoy preparado para hacer esto. Yo puedo salir solo porque soy capaz de reconocer cuando hay algún peligro o cuando no, y tú sales acompañado porque yo, como sé reconocer eso, puedo ayudarte a diferenciarlo, ¿ya? Como finalmente dando ese tipo de respuestas, ¿ya? Y enseñarles a detectar cuando existe el peligro y qué hacer cuando sienten peligro, ¿ya? El enseñar qué hacer cuando sienten peligro siempre tiene que ver con contar o salir, ¿ya? Finalmente, como decir, ¿qué hago cuando va a pasar esto? Salgo de ahí y después cuento lo que me está pasando, ¿ya? Eso en general. Ahora vamos a abrir las preguntas, ¿ya? Dani, tengo una consulta. No sé si se va a cortar o no la reunión. Me preocupa. Pero porque tenemos 1h30, ¿verdad? Sí, pero ya, bueno, tendríamos... ¿Lo puedes arreglar eso? ¿Ampliar un poco? Tendríamos que verlo. A ver, dame un segundo. Pero no ha llegado aviso de que se vaya a cortar. No, no ha llegado nada. Dame un segundo para que quedemos seguros de que no va a pasar nada. Vamos a hacer 10 minutos de preguntas y respuestas y después vamos a cada uno irnos a compartir con nuestra familia si es posible. Dame un segundo. Creo que yo tengo la posibilidad Pero de está con el Zoom con licencia. Sí,
Sí, yo creo que Entonces lo que no, pasa es que le no pusimos debería límite cortarse. Le pusimos límite a la reunión, pero dice que yo puedo en el fondo finalizarla si quiero. ¿Ya? Así que vamos con Puede preguntas y continuar, no hay respuestas. problema. Súper, gracias. Bueno, lo que iba a acotar yo en este caso, Aurora, algo que, ¿sí? algo que me molesta mucho es que, bueno, desde chico siempre he sido súper bruja con eso. No me gusta que a los niños se les pregunte cuántas pololas tienes, o tienes novia, o tienes novio. Creo que no hay que sexualizar a los niños siendo niños. Eso es O sea, hipersexualización. ¿Ya? Ya, Sí. exacto. Creo que es súper nocivo en el fondo. Empezar a preguntarle si tienes novia o te gusta alguna niña, si es que no nace de él en el fondo. ¿Ya? Creo que es un punto importante también, porque es una pregunta que escucho mucho, sobre todo de generaciones más adultas en el fondo. ¿Ya? Errores comunes que nosotros cometemos que finalmente tienen con establecer límites con nuestros hijos es el obligarlos a saludar a las personas con besos, con abrazos, cuando ellos no quieren. Ese es uno de los límites que uno finalmente transgrede en los niños. El preguntar, el sexualizar a los niños cuando finalmente ni siquiera tienen el interés por generar algún tipo de sensación y emoción por la otra persona, sea hombre, mujer, etc. Son límites que nosotros transgredemos y por eso finalmente es bueno establecerlo. Así que súper buena acotación, Aurora. ¿Alguna otra pregunta? Voy a contestar la pregunta de Rodrigo porque la he estado haciendo esperar mucho. ¿Ya? Daniela, bueno, María, te espero. Ya, ok. Rodrigo, niño de 10 años, ¿ya? Que le comenta a tu hijo que también tiene 10, ¿cierto? Ahora tiene 11. Ah, tiene 11, pero están relacionados a la misma edad, o sea, ahí Sí, no hay sí. ningún... Ya, perfecto, no es una persona que tenga poder sobre tu hijo, que eso es lo importante que te tienen que No, preocupar. sí, es un amigo que juega en Fortnite. Y Buenísimo. él es de Argentina y mi hijo de acá. Ya, buenísimo, porque también hay que tener ojo con esas temáticas en afectividad y sexualidad y siempre estar como atento desde la confianza, que bueno, lo que es importante es que tu hijo te está contando, ¿ya? No, y la confianza que tuvo el amigo de él en contárselo a mi hijo. Sí, lo que Sí, pasa es que... se conocen hace como 5 años se conocen. Sí, o sea, yo creo que existe la confianza ya entre ellos, aunque sea virtualmente, de poder comentar una situación así, porque cuando finalmente uno está transitando en la vida, en el desarrollo, tiene ciertos cuestionamientos y siempre va a buscar, si es que muy probablemente este chico tiene este cuestionamiento, le cuesta enfrentarlo con la familia porque muy probablemente lo que le pasa es que está miedoso de cómo va a reaccionar sus papás, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que nos habla eso? Que muy probablemente sus papás ya han reaccionado antes a una situación de su hijo de forma no tan adecuada, ¿ya? Creo que es importante que tu hijo le pueda decir a este chico que en la medida de lo posible él pueda transparentar esta situación con su papá o con su mamá, porque es la mejor forma que él tiene de obtener respuestas. A mí me da lástima el niñito porque yo tampoco como papá tengo una respuesta para darle a él. O sea, el niño, yo no converso con él, no lo conozco, nada, pero mi hijo me dice que el niño está muy apenado y mi hijo tiene pena, no porque el niño vaya a ser gay o sienta atracción por otro niño, sino que siente pena porque no sabe cómo decírselo a sus papás. Claro, en el fondo, finalmente creo que la conversación tiene que ver con que él pueda salir de esa pena conversando con sus papás. La única solución que va a tener él para poder salir de tomar la decisión de poder contarle a sus papás, porque para él es importante contarle a sus papás. ¿Se entiende? Esta situación, porque finalmente puede que sea un cuestionamiento de desarrollo en el cual él ahora esté pasando por este momento, o puede que no sea eso, ¿ya?
pero siempre también tratando de normalizar estas situaciones, ¿ya? En general, lo que nos pasa mucho es que nosotros, cuando tenemos este tipo de cuestionamientos, ¿y por qué no se los contamos a nuestros papás? Porque muy probablemente está teñido de juicio, ¿ya? Entonces, la mejor forma de ayudar a ese niño es que el niño saque esa situación que tiene adentro, no porque sea una situación anormal, ¿se entiende? Porque es una situación que le está pasando a él como persona, ¿ya? Entonces, finalmente, desde esa temática, el comentarle a este chico que le dé pie para poder decirle a sus papás y tomar una decisión respecto a lo que le está pasando, porque si no la toma, se va a quedar con el cuestionamiento propio de qué sí le debe haber dicho o qué no le debe haber dicho. Y finalmente, tú estás aportando ahí al factor protector de ese niño, porque ese niño va a tener la confianza de decirle a sus papás qué es lo que está pasando, ¿ya? O por lo cual en el desarrollo está transitando. Bueno, yo hice algo nada que ver. Yo le dije a mi hijo que le dijera a su amigo que no le dijera nada a su papá por ahora, porque pienso que con 10 años todavía no tienen su mente bien clara todavía. Ya, pero Porque ahí le de estás repente entregando la posibilidad. puede decirle al papá lo que siente ahora, pero a lo mejor en 1 o 2 años más no va a sentir lo mismo. ¿Me entiendes? Porque esto de la sexualidad es súper relativo. A veces tú sientes a lo mejor atracción por un amigo, pero no es una atracción como de pareja, de hombre hacia hombre, sino que una atracción... Sí, la atracción se define por 3 cosas, por la atracción a nivel romántico, la atracción a nivel sexual y la atracción a nivel, me falta una, romántica, sexual y creo que filio. Ya, pero finalmente se define por esas características. Por la esas 3 atracción. días. Exacto. Entonces, finalmente, desde ahí uno puede, desde ese punto de vista, presentar ciertos cuestionamientos respecto a una atracción hacia otra persona, ¿ya? Y desde ahí, lo importante, Rodrigo, es que ese niño está pasando por un momento de cuestionamiento ahora. Y lo que él está transmitiendo a tu hijo es que ese niño siente pena porque no le puede contar a sus papás. Entonces, Eso lo es que él tiene que hacer es atreverse a mostrar sus emociones con sus papás. A mí me da la impresión de que este niño le dijo a mi hijo que me preguntara a mí cómo se lo podía decir a sus papás. Porque fue lo que Rodrigo, mi hijo, me transmitió. Que cómo su amigo le podría decir a su papá de que siente atracción por otros niños y no de niñas. Entonces yo, dentro de mi ignorancia también, porque esto yo creo que todos no estamos preparados para dar una respuesta así, le dije que él era muy chico todavía, que no le dijeran a su papá porque tal vez podría cambiar de opinión más adelante. Ya, perfecto. Pero yo siento que él no está enfrentando la situación. ¿Quién? ¿El O niño? sea, finalmente, claro, nosotros estamos hablando de que lo que nosotros tenemos que hacer como papás es entregarle la confianza a los hijos para que ellos hablen con nosotros, ¿cierto? Sí, pero yo niño ni ¿Para lo qué? conozco. No, sí lo entiendo, pero finalmente desde ahí la premisa importante es que ese niño pueda sacar esa emoción que tiene transmitiéndosela a los papás. ¿Cómo la puede transmitir? Diciendo, estoy sintiendo esto, en este momento. Decirle a los papás, tengo este cuestionamiento sobre mí, estoy sintiendo esto. Y así finalmente normalizamos que nuestros hijos puedan decirnos lo que sienten. Tanto también. Claro, yo creo que sí, porque es una situación. ¿Por qué tu hijo se está afectando tanto por una relación externa? Es que muchas veces los niños manifiestan lo que quieren decir en otras personas cuando son realidades que las tienen más cercanas. Entonces la información, volvemos a lo que se planteó en un inicio. La información de lo que queremos obtener es lo que nosotros debemos escuchar y no lo que queremos oír. Cuando nos enfrentamos a nuestros hijos, a los niños en general, debemos ser súper amplios para escuchar.
no imponer lo que uno quiere escuchar, ¿me entiendes? Claro, yo hasta me pasé el rollo de que a lo mejor era Rodrigo, que me lo quería decir También como, cabe la posibilidad. como diciéndole como que de un amigo de él, que quiere decirme a mí, y a lo mejor Bueno, y tu es respuesta, él. bueno, Pero, y tu respuesta habla de lo que tú también quieres escuchar. claro, Porque tu entonces, respuesta hacia él fue decirle que no le diga a los papás por mientras, porque es una situación que puede ser pasajera y puede que no. claro, por supuesto. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que necesita ese niño? Es transmitirle a sus figuras de confianza y de vínculo lo que le está pasando. Y se lo dijo. Habló con el niño, porque ellos hablan por cositas que hablan, y le dijo, po, le pregunté a mi papá me dijo que no le dijera nada por ahora a tu papá, porque igual somos como muy niños como para estar pensando eso, le dijo. Ya. Yo creo que, bueno, quizás a lo mejor reabrir la conversación y comentarle, porque al final tú también estás abriendo con él la posibilidad, si es que a ti te pasa que le surge esa situación, a que él vaya a contar, pero no de lo que le está pasando, de sus emociones, de lo que le está sintiendo, ya como centrarse en la emoción, ¿ya? Entonces, finalmente, oye, me acordé de la otra parte. Cuando uno siente una atracción por una persona, es una atracción sexual, una atracción emocional y una atracción romántica. ¿Ya? O sea, esos tres componentes hablan como de cuando uno puede decir yo siento una atracción por una persona. ¿Ya? Finalmente uno podría sentir algo romántico por alguien o quizás algo emocional, pero no netamente sexual. Entonces, por eso siempre es importante con los niños de esta edad, más que hablar respecto a eso, es a poder que ellos transmitan con confianza lo que están sintiendo. Ya, esa es la premisa y la premisa completa. ¿Ya? ¿Alguien más? Sí, disculpa una pregunta. Vamos con hace unos días, ¿ya? sí, hace unos días mi hermano me dijo, oye, sé que estoy un poco aproblemado porque hace poco tengo unos amigos, una pareja que son gay y quieren venir, y los quiero invitar a la casa cuando este tema de la pandemia pase y todo el tema, pero hablando él con su señora, salió el tema de cómo le explicamos, ellos tienen un hijo chiquitito que tiene 6 años, y bien preguntón y súper vivaz así el niñito. Entonces, ¿cómo le explican? Porque siempre han estado rodeados de parejas heterosexuales, ¿cómo le explican que van a llegar dos tíos de la mano? Porque son como se tratan las personas. Entonces, ¿cómo hoy día se explica? Yo le dije, pucha, no sé, no, o sea, tómalo con la mayor normalidad, pero si me pregunta, ¿qué le diré? ¿Cómo se explica eso? Cuando entren a la casa, nadie, la familia es homosexual, y tampoco es extraño, y son amigos de mi hermano, pero quedan como con la duda de, y después cómo se resuelve eso. Mira, yo ahí voy a establecer la misma premisa que dije antes. Si tu hijo te pregunta, es porque está preparado para la respuesta. ¿Ya? ¿Cómo tú le vas a explicar algo que él no tiene, ni siquiera se lo ha cuestionado? Porque muy probablemente él puede pensar que van a ser amigos, que son amigos. ¿Qué edad tiene tu hijo? No, el hijo de mi hermano, 6 años tiene. ¿Viste? Finalmente todavía está en una etapa en la que se está relacionando con, él se está identificando con personas de su mismo sexo, está muy probablemente en esa edad, piense que pueden ser amigos, no sé. Ahora siento que la premisa y que finalmente tiene que ver con esto es que si él te pregunta, yo creo que darle una respuesta. ¿Le ha preguntado? No, pero lo que pasa es que él tiene otro primo que es un poco más grande, y el primo, claro, ve las cosas en la televisión, como a veces el tema se echa para la talla o se genera o se ridiculiza. Entonces me dice, bueno, quiero tratar después de que pase eso, si me hace alguna pregunta, explicarle bien, porque igual con los primitos que se juntan, con los que juegan, el tema es como es chiste. Entonces no quiero que después se genere una imagen de, perfecto, mi papá también tiene amigos de esto y bla, 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 bla. Entonces quedó medio problemático. Ya, perfecto.
Yo creo que finalmente él apunta a algo súper él finalmente lo que está diciendo es quiero tener una respuesta que sea respetuosa para que mi hijo actúe de manera respetuosa con las personas. Claro, ¿cierto? sí, yo creo que sí. Entonces, la respuesta finalmente tiene que ver con que uno no tiene amigos de esas personas, finalmente. Esas personas están juntas en este momento porque se quieren y porque finalmente desde allí ellos han establecido una relación de respeto, de amor, etcétera. Como tú la podrías establecer o sea, como yo la establecí con tu mamá o como yo la establecí con determinada persona. ¿Se entiende? Claro, y es que 5 años o 6 años igual es complicado como para poder explicárselo, porque no lo van a entender. Pero ahí alguien puso como que chateó, amor es amor. Y Pero yo creo Rodrigo, que... hay algo que volvemos a lo mismo al inicio que lo ha planteado, no te llamas Daniela, no me acuerdo. Daniela, sí. Las percepciones son de los adultos hacia los niños, son mucho más abiertos en entender muchas situaciones. Y somos nosotros los que ponemos el bloqueo, el susto, digamos, toda la parte cultural, pero el niño es Te encuentro abierto. toda la razón. A veces nosotros debemos dejar que nuestros niños, que la mente de nuestros niños fluya. El niño ve Pero amor, nosotros igual nomás. tenemos que estar preparados para darle una respuesta certera. No en el que esto otro y darse vuelta. Tenemos que Y tú tener como una padre respuesta. también que te vean que te puedes equivocar, que de repente también que no sepas contestar tampoco es malo. Por Uno supuesto. como Y cuando no padre tenemos la tampoco tiene respuesta, todas le las digo, respuestas. sí, por supuesto. Y cuando no la tengo, le digo, no sé, busquémosla juntos la respuesta. Porque no A mí me pasó con Pero mi yo hijo. creo que ahí Francisca apunta a algo súper importante, que es respetar los procesos de nuestros hijos, porque finalmente yo les digo esto y insisto con esto, respecto a la temática de respetar el proceso de mi hijo. Si mi hijo me pregunta es porque tiene el cuestionamiento. Cuando mi hijo me pregunte, yo voy a poder decirle con toda normalidad, como dice Camila aquí también, porque nosotros tenemos una estructura de apertura de mente con estereotipos de géneros determinados, con temáticas que finalmente tienen que ver como con esta estructura normada por el hombre debe hacer esto, la mujer debe hacer esto, y finalmente es importante que nosotros establezcamos que estas personas están juntas porque se atraen y están enamoradas, ya, como podría estarlo yo de tu mamá, y finalmente esto ocurre porque ellos eligieron estar juntos, ya, pero con la mayor normalidad posible, porque finalmente nuestros hijos están creciendo en otra cultura, ¿ya? Y finalmente desde ahí es súper importante el siempre mantener como nosotros alerta esta temática respetuosa y consciente de la crianza, ¿ya? Y también, como dices tú, Rodrigo, a veces puede ser también válido contestarle, no sé, pero también bajo esa respuesta también es como tenía desde quizás a lo mejor un proceso tuyo también, finalmente, respecto a eso. O sea, tu hijo, tú no vas a determinar a tu hijo por la respuesta que le des tampoco, ¿se entiende? No, Porque claro. ya vas a haber trabajado eso previamente con el autoconocimiento, el autoestima, la toma de decisiones, ya por eso finalmente en este taller es como centrarse harto como en la forma en la que uno va estableciendo también las conversaciones con los hijos. Yo Porque con mi hijo... tú también les podrías contestar con una pregunta, decirle, ¿y tú qué crees? Y él te puede dar Claro, una respuesta. es que yo con el niño, es que con mi hijo de 11 años no tengo ese problema, pero me pongo en el caso del apoderado del hermano, que, o sea, claro que necesita, tiene 5 años, 6 años, o sea, tampoco está como 100%, es que no lo va a entender, creo yo que no lo va a entender. Es que tú no puedes, tú O sea, crees que no claro. lo va a entender. Por eso Claro. finalmente estoy hablando como
Como de mí, ¿ah? Como de mí. Exacto, como que finalmente ¿y por qué finalmente se hace tan importante el educar en afectividad y sexualidad? Porque cuando uno responde de su percepción como papá. Correcto. O sea, eso es una percepción mía. A lo mejor el niño no lo va a entender. Porque yo creo que el mío de 5 años no lo va a entender. Pero muy probablemente si no lo va a entender, no te lo va a preguntar. Porque, claro, es lo que yo creo, pero a lo mejor el niño de 5 años se las sabe todas. No está buscando una respuesta hacia una situación en particular porque no se la está cuestionando. Por eso la premisa, y insisto, la premisa en educación sexual con nuestros hijos es que cuando nuestros hijos hacen una pregunta, están preparados para la respuesta. ¿Se entiende? Si mi hijo no me pregunta, yo no tengo que andar en esas cosas con él porque también estoy descuadrando el proceso de desarrollo de él. Y eso tiene que ver con la crianza consciente, hacerme consciente de que mi hijo está pasando y está transitando por distintas etapas de desarrollo y él va a tener, como yo finalmente logré establecer una confianza con él, reaccionar ante situaciones con calma, con solución a los problemas, la posibilidad de preguntarme y yo voy a tener que contestar. ¿Se entiende? Finalmente, por eso... ¿Alguien más que...? Sí. Daniela, disculpa, yo te quería hacer un comentario, porque a mí me tocó hace unos 3 años atrás ser profesora jefe de tercero básico. Y me tocó trabajar un libro del ministerio, que eran estos libros que mandaba, que fue bastante cuestionado. Salió incluso en matinales y cosas así, porque mostraba imágenes de la Edad Media, y bueno, estamos entre adultos, pero mostraba fotos de empaleamiento. Ya, fotos de empaleamiento, dentro de cuadros de museos de Edad Media. Y fue muy cuestionado, fue un gran tema dentro de mi curso en esa época. Y bueno, te contextualizo, yo no soy apoderada, soy profesora, estoy aquí como profesora jefe del cuarto básico, y me acuerdo que lo primero que yo vi y lo primero que me di cuenta al preguntarle a los niños de este libro fue que ellos no se dieron cuenta de nada. Los niños vienen en blanco, totalmente en blanco, y todas las interpretaciones venían de los adultos. Los adultos los hicieron interpretar cosas. Entonces mi primera acción fue obviamente, porque los niños, cuando un niño comenta algo, todo el curso se entera. Cuando un niño vio algo que no debía ver, todo el curso se enteró, ¿cierto? Pero ahí yo me di cuenta recién que los niños realmente vienen en blanco en todos los temas, incluso en estos que estamos hablando. Ellos nacen sin tener la imagen de una relación de un hombre y una mujer, nada. Y somos los adultos los que le estamos dando todos estos estereotipos. Entonces, hoy día, en las generaciones que estamos viviendo, hay que cada vez criarlos sin estos estereotipos y sin estas cosas, porque me pasó a mí, viví, claro, estas situaciones, que al final, cuando yo le pregunté a los niños, lo único que me dijeron es un poquito fome el libro. Eso fue su único comentario. Nunca se dieron cuenta de las imágenes. Porque entonces, bajo eso, ¿qué es lo que uno dice? Papás, no se han dado cuenta de nada. Por favor, quedémonos hasta ahí. Estamos bien. Son cosas que son parte de la historia, son cosas que van a seguir pasando, pero uno se da cuenta que todo lo que los niños van creando en su cabecita vienen por parte de los adultos. Entonces, y también mucho tiene que ver con los compañeros. Entonces también es súper importante que los papás siempre estén súper comunicados con el colegio, porque con que uno haya visto esa imagen con otra intención, el curso completo lo hubiese visto. Entonces, por eso también creo que es súper importante el mensaje que los adultos le demos a los niños y qué normalidad le demos a las situaciones. Porque cuando pasó ese libro, que yo me acuerdo que salió hasta en matinales, agrupaciones para que lo sacaran de los colegios y toda esta cosa, y me tocó plantearlo en el curso en el que yo estaba, no se habían dado cuenta de nada, porque ellos no son mentes en blanco, no asumen ninguna situación si un adulto no le da una interpretación. A ver, yo creo que ahí, María Teresa, creo que estoy como súper de acuerdo contigo con que finalmente ellos no generaron un cuestionamiento respecto a eso, ¿ya? Pero finalmente las mentes en blanco, los niños van, parte de esto, y que es importante para que ustedes lo sepan,
En neurociencias, los niños tienen conciencia o memoria. Los últimos estudios de neurociencias hablan que los niños tienen memoria emocional en tálamo desde los 3 meses de edad. Por lo tanto, mentes en blanco en general no son. ¿Ya? Lo que sí finalmente pasa es que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos de cómo entregamos los aprendizajes, y por eso es importante lo que dice María Teresa respecto a la comunicación de colegio y familia en esta temática, porque nosotros como apoderados estamos permeados por nuestros patrones que vienen de generaciones. Por lo tanto, nosotros encontramos temas tabú que en educación formal no van a ser tabú. Entonces, la retroalimentación y el feedback constante de estas dos partes de la comunidad educativa se hace perentorio cuando uno educa en afectividad y sexualidad. Lo que pasa con los niños de tercero en esta interpretación de la imagen es que ellos no tienen un cuestionamiento respecto a esa imagen, porque finalmente su cerebro en el desarrollo quizás no está preparado para obtener esa respuesta. ¿Se entiende? Por eso yo insisto, cuando la premisa importante es como habilidad para sus hijos, es que cuando mi hijo me hace una pregunta, yo tengo que contestar de una forma calmada, buscando soluciones y muy probablemente haciendo cuestionamientos también, si yo también los tengo. ¿Se entiende? Entonces, desde ahí finalmente va como toda esta preparación de habilidad para la vida que yo le estoy entregando a mi hijo. Yo puedo contestarte algo desde mi interpretación, como una pregunta, como un cuestionamiento, para que cuando tú en el fondo vayas interesándote por cosas, también tengas un pensamiento crítico en relación a eso. ¿Ya? Pero sí, finalmente creo que es importante lo que comenta Teresa como profesora de cuarto, y creo que en el fondo se resume mucho en lo que es el taller de hoy día. ¿Ya? Daniela, quiero ya comentar como para ir cerrando, Cami creo que está levantando la mano, si puedes contestar la pregunta de ella, y para que ya vamos cerrando por respeto a la hora y todo. ¿Les parece? Sí. Hola, sí, yo te quería consultar algo, me vine a esconder para preguntarlo. Lo que pasa es que mi hija tiene 5 años y de repente, por ejemplo, vamos a la casa de familiares y tiene un primo de 7. Entonces se encierran de repente a jugar a la familia y yo como que voy y entro, así como para ir o sea, no a vigilar, pero obviamente pendiente de lo que está pasando. Y entonces yo después le pregunto como a qué estaban jugando, por qué se pusieron tan nerviosos cuando entré. Y me dice, no, estábamos jugando a la familia, pero sin querer contármelo. Finalmente me lo cuenta porque como que sabe que me tiene que decir la verdad. Entonces me dice, no, a la familia, estábamos jugando a la familia. Yo le digo, ustedes pueden jugar eso, pero no se pueden dar besos. Como que eso le he dicho, pero en realidad igual sé que puede ser como normal de un niño, quizás como en la investigación, etcétera, pero igual me preocupa cómo abarcar de repente el tema, no sé. Mira, una buena en esto es súper importante que cuando uno reacciona frente a esto, que es como lo que yo he estado comentando, las preguntas son súper asertivas para comentarle a los hijos. El cuestionamiento constante a los hijos es súper asertivo. Oye, cuéntame, ¿cómo juegan? A ver, cuéntame, ¿y cómo el juego de la familia? Finalmente desde ahí, porque tú al tiro vas como, pueden jugar a la familia, ni siquiera sabes de qué forma es el juego, ¿ya? Y los niños en edad de 5 años, 6 años, juegan explorativamente a los médicos y todo, pero uno tiene que estar consciente de que el juego tiene que ser consentido, ¿ya? O sea, el consentimiento tiene que ser de las dos personas para jugar. Son como conductas propias del desarrollo en el que están transitando esta edad más o menos. Ya como a 5.º año ya eso es más cuestionable, ¿ya? Porque los niños tienen otro tipo de proceso cognitivo y muy probablemente van haciendo más... se detallan más, infieren, entonces con los niños más pequeños es muy común la exploración, ¿ya? Pero reaccionar a una situación así, sí, creo que tienes que estar atenta y abrir la puerta, ojalá no se encierren a jugar, ¿ya? Primero que todo. Y lo segundo es que las preguntas son súper asertivas para establecer conversaciones con los niños.
Entonces, a ver, cuéntame, ¿cómo juegan a la familia? Oye, ya, ¿y cuál es tu rol en el juego? A ver, cuéntame. Pero empezar O al sea, yo tiro, le dije, claro, yo le empezar al dije, sí tiro, pueden jugar, pero no porque como que hubiera una prohibición de por medio, como si te doy permiso, sino más bien porque como que se puso muy nerviosa. Entonces después porque el yo juego le simbólico es súper común en los niños, el juego de claro. imitación y de modelaje. Ahora, Pasa ¿qué que pasa después hemos ido otras veces y yo le he dicho como, no quiero que se encierren en la pieza, es como lo único que le he dicho, como puedes ir a jugar, pero no cierres la puerta. Sí, Como, y por eso se pone ese es un nerviosa. límite. Eso Claro. es un límite, ¿ya? Porque muy probablemente el juego tiene algo de exploración, ¿ya? Y tú notas que ella se pone nerviosa porque muy probablemente no sabe qué es lo que está sintiendo. Entonces tú tienes que quizás a lo mejor ir más cuestionando en ese sentido. Y cuéntame cómo es el juego hoy y por qué te gusta jugar a la familia. ¿Y cuál es tu rol en la familia? A ver. Y desde ahí ir explorando cómo es el juego, pero súper importante y que creo que acertaste en eso, es como poner el límite también como los papás, o sea, van a jugar, pero no cierran la puerta, no se encierran. Porque también en el fondo piensa que tú le estás poniendo un límite a una niña de 5, un niño de 7, y adolescente, la niña se te podría encerrar en cualquier momento con otra persona en la pieza y tú ya no pusiste el límite. Entonces tú tienes que hacer el encuadre primero. Entonces en eso acertaste muy bien, pero creo que finalmente como respuesta, y muy probablemente ella actúa también como a qué están jugando y se pone como un poquito nerviosa, porque en alguna situación le pudiste decir, tú juegas a la familia, pero no se dan besos, como que lo diste por hecho, nunca le preguntaste, quizás ni siquiera se lo dieron. ¿Se entiende? Entonces, por eso las preguntas a los niños, los cuestionamientos a los niños son súper importantes. De forma calmada, encontrando soluciones, pero los cuestionamientos son súper, súper, súper importantes para los niños porque uno además va generando en ellos el pensamiento, el cuestionamiento, el discernimiento en eso. Entonces, la forma de actuar es importante. ¿Ya? Muchas gracias. Ya, Daniela, damos muchas gracias. Damos por terminada la charla. Agradezco a todos la participación. La conversación da para mucho en realidad. Es un tema bastante amplio. Agradezco mucho la participación de los apoderados, de las apoderadas, de los profesores, asistentes que estuvieron acompañándonos el día de hoy. Muchas gracias. Esto nos va a beneficiar mucho a nosotros y sobre todo a nuestros niños, así que se lo agradezco un montón. Y muchas gracias, Daniela, obviamente. No, gracias. Muchas gracias, Daniela. Muchas gracias por la participación. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, feliz Chao. noche.